Vamos a hablar con la diputada oficialista Ada Acuña. Ada, primero bienvenida a Noticias Televisión. Gracias, muy amable siempre ustedes, gracias. Bien, diputada, para ahondar en el tema del ROP, que es el régimen obligatorio de pensiones, que usted hizo un foro hoy, ¿qué lecciones le quedó ante esa presentación a la gente que además tiene dudas? Bueno, primero que todo agradecerle a la gente que hoy hicieron presente y en las redes sociales que siguen. Es muy importante que hoy nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, al 1 de abril se va a modificar lo que es la inversión del ROP a lo que han llamado propuesta generacional, ¿verdad? Y eso tiene que ver con las etapas en las cuales las personas están cotizando de 30 a 40, de 40 a 45, más o menos por etapas. Eso también al 1 de abril puede modificar en mucho y cambiarle las condiciones y características que tiene el régimen de esta operadora de pensiones. Estuvo con nosotros también la operadora de pensiones del Banco Popular, estuvo también el representante de lo que fue el Magisterio Nacional, para darnos una visión de lo que es esto, porque la pregunta que hacen todos los costarricenses es ¿por qué no me lo dan si es un ahorro? Y lo que tenemos que entender es que para eso necesitamos hacer una ley, y eso fue lo primero que nos quedó claro. Hay que modificar una ley. Aquí hay dos proyectos de ley de dos diputados, uno del señor Nicolás y de don Gilbert Jiménez. Ambas propuestas plantean un cambio en esa entrega de ese ahorro, y en el caso nuestro estamos valorando, de acuerdo a algunas inquietudes, que esto es un tema, uno, que se tiene que discutir más con la población, dos, que los adultos mayores en los regímenes en los que están ahorita tienen una característica que no están debidamente informados y que lo que están recibiendo es un porcentaje muy mínimo. En ese sentido no están claros en que si pueden o no van a cambiar y cómo les va a afectar esto de pensión complementaria. Entonces yo creo que nosotros tenemos que todavía ahondar más en esos temas para poder plantear un proyecto de ley donde podamos satisfacer las necesidades de un grupo etario de adultos mayores que ya están a punto de recibir este dinero, o solicitar que este tiempo, que es al 1 de abril, se le dé más tiempo a la población para informarse, para analizar estos temas. Y yo creo que quedó en el ambiente y en claridad de que necesitamos informarnos nada más para poder tener claro cómo va a ser esta gestión que va a hacer las operadoras de pensiones. Con estos fondos generacionales, diputada, ¿cuál sería el sentido? Es decir, cuando usted habla de rango de edades, ¿cómo va a poder hacer el retiro ya una vez que uno se jubile? No, lo que se plantea es que la gente joven que ya está cotizando pasar plazos a más largo tiempo, porque el riesgo es a más tiempo, mientras que las personas que tienen ya o están a punto en una edad de 45, 55, 65 años están con posibilidades de recibir un porcentaje, y ese porcentaje es la diferencia de lo que nosotros necesitamos entender: cuánta de la población va a ser afectada con esto y si va a haber una afectación, porque ya al 1 de abril les estaría cambiando esto. Entonces, digamos, en un país donde la tasa demográfica es menor, estamos a una proyección de gente más adulta mayor, todas esas variables hoy salieron como grandes cuestionamientos que nosotros tenemos que hacer. Y creo que estos cambios se están haciendo por reglamento y no por ley. Entonces, también tenemos que analizar por qué esos cambios se dan muy rápido y la gente necesita informarse más. Y yo creo que esa fue la lección aprendida de hoy, que esto todavía necesita más discusión, la gente necesita tener claro: yo quiero mi dinero, eso es lo que me dicen, ¿por qué no me lo dan? Primero, que no es un ahorro, es un fondo de inversión, y es lo primero que queda claro. Y lo segundo es que necesitamos un proyecto de ley que permita no dejar del todo sin esa inversión, sino que pueda ser paulatino el ingreso a las personas que ya han cotizado por años. Por ejemplo, hay un caso de una señora que dice: yo tengo 30 millones, pero a mí me están dando como 160, dependiendo de la operadora.
160.000 colones por mes y yo quiero que me den aunque sea el 50%. ¿Es posible? ¿No es posible? Todos esos elementos. ¿Por qué? Porque su edad madura ya está a 65 años, quiere disfrutarlo, quiere compartirlo en familia, pero esos son los elementos que hoy tuvimos las dudas y el cuestionamiento, y que al 1 de abril la gente va a querer una respuesta más clara y más contundente. Con respecto a eso, esas son parte de las críticas. La gente desearía, según porque lo hemos abordado en varias oportunidades, retirarlo de una vez. ¿Qué opina usted sobre esos dos proyectos que usted estaba mencionando? Hay uno, proyecto de ley para retirar el 30%, pagar deudas, y el otro retirarlo de una vez. ¿Es esto viable aquí en la corriente legislativa? Sí, eso, bueno, es un proyecto que no se ha movido realmente, y de pagar deudas o principalmente facilitarle a la Caja Costarricense el adelanto para poderme pensionar, que eso es diferente, es el proyecto de don Gilbert Jiménez. Y el otro es de darle a la gente el ROP directamente, pero estaríamos desfinanciando de alguna u otra manera esta estructura complementaria, y lo que nosotros necesitamos es explicarle a los costarricenses primero bien en qué consiste, y que podamos hacer una propuesta que no afecte a ninguno de los operadores de pensiones, que se mantenga la inversión en el tiempo, que se bajen los riesgos asociados a este tipo de inversiones, y analizar una serie de aspectos que le faciliten unas estrategias que le permita a la gente tener claro en qué consiste y cómo lo voy a recibir. Eso yo creo que todavía las personas están solicitando más información para hacer esos cambios antes. Y con respecto a qué posición van a tener, por ejemplo, cuando una vez, como se retiran tractos, una vez que la persona fallezca, si se hereda o no, ¿qué hablaron al respecto? Sí, bueno, eso es un tema que tal vez no nos dio tiempo de discusión, pero la gente lo dice, lo cuestiona. O sea, yo merezco lo que yo por tantos años he invertido, he guardado, y entonces que merece en vida disfrutarlo, no solamente la persona que hizo el ahorro, sino su familia. Y entonces esas son de las consultas que nosotros vamos a seguir informándonos para poder ver si se puede plantear un proyecto de ley que le permita a las operadoras mantener esos tractos un poquito más amplios sin dejar desfinanciado el proyecto, lo que es el ROP. Gracias, diputada. No, con mucho gusto. Bien, teníamos a la diputada Ada Acuña ahondando en torno al ROP sobre este foro que realizó para aclarar todas las dudas con respecto al régimen de operadora de pensiones. Bien, es un trabajo en cámara de Rafael Collantes. Regresamos hasta el sede en Liberia, donde ustedes, compañeros, tienen más.